A cargo del doctor Luis Huesca. La información detallada sobre economía pública, laboral, salud y pobreza nos la comparte el economista Luis Huesca. Un gusto saludarle, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias, con buena salud, que es lo importante. Saludos a toda la audiencia, ¿verdad?, de Radio Sonora. Sí, y con un dilema por acá, está interesante el tema, el dilema económico de las y los jóvenes en Sonora, emprender o emigrar. ¿A poco así está el panorama actualmente? Bien, pues cuéntenos. Sí, resulta que recientemente ha salido el estudio de la OCDE, que es sobre el panorama de la migración internacional. Sí. 2025, que la OCDE, pues como es la Organización para la Cooperación Económica de los Países Desarrollados, que ahí estamos precisamente México, aunque todavía no es desarrollado, pero estamos en vías de desarrollo, en vías de desarrollo, como llaman, ¿no? Sí, y es algo de lo que dejó por allá en los años 90, ¿no? El haber entrado a esta organización cuando estaba el expresidente Carlos Salinas de Gortari. El entrar, entonces nos codeamos con países muy desarrollados, entonces los indicadores nos pegan duro, salimos siempre en la cola. Pero bueno, en aquel entonces la idea era que México se empezara a comparar con buenos países para ver qué tanta brecha hay. Bueno, uno de los indicadores es el de la migración y esta organización, la OECD, hace un estudio sobre la migración a nivel internacional y está el año 2025, el estudio. Ahí observamos cifras. Ahí están los datos, ¿no? Aquí en los datos duros que nos compartió. Claro, entonces ahí lo que nos muestra es que alrededor de México en años recientes, la migración, la emigración con E al principio, que es la salida, ¿no? El concepto de migración implica entrada y salida emigración, de los dos caminos, tanto los que se van como los que llegan. Y la emigración, que son los que se salen de México, aumentó alrededor de poco más de 200,000 personas al año. Son las que salen. ¿Por qué salen? A ver, ¿por qué salen? Y en el caso particular de los jóvenes, de manera concreta. Claro. Bueno, entre los motivos especiales están precisamente, sí, porque hay un repunte, según este estudio de la OCDE. Es un repunte, es un aumento. Sí, es algo que me invitó a mí a desarrollar este tema de hoy, aquí con ustedes, ¿no? Para precisamente que hay un repunte en los jóvenes y yo me pregunté qué tanto entonces las oportunidades que genera un estado como Sonora, pues invitan a que nuestros jóvenes estén yendo. Y de ahí que podamos observar que sí hay factores que empujan a que ellos se vayan y también qué destino es el principal, ¿no? Entonces observamos que el principal destino sigue siendo Estados Unidos y también está España y Canadá. Son más o menos en ese orden según el estudio. A donde se va la gente de México y pues Sonora no es la excepción, aparte por la cercanía también que tenemos con Estados Unidos. Claro, entonces como bien dices, entre los motivos están el que alrededor del 40% de los jóvenes que ya están trabajando lo hacen en el sector informal. Entonces no tienen seguro social, no tienen estabilidad laboral ni prestaciones, así como aguinaldo, etcétera, ¿no? Bonos, primas vacacionales. Ese es un factor. Y el otro es que los sueldos reales, en términos reales, no alcanzan, porque aspectos como la renta, sobre todo, un joven apenas va adquiriendo experiencia laboral, entonces difícilmente va a tener acceso a un crédito caro como vivienda. Hipotecario, ¿no? Claro. Hipotecario, entonces pues... O sea, todo sube más rápido, pues, y no todavía no se equilibran, pues, ¿no? Claro, no se equilibra como seguramente, bueno, como sucede en otros países en donde sí pueden retener a los jóvenes, ¿no? Porque los sueldos son más altos, hay más cobertura de seguridad social. Esos son los puntos más importantes. Entonces, hay que recordar que un joven profesionista gana en promedio entre 9 y 12 mil pesos al mes. En promedio, pueden haber casos exitosos, pero yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando se han de sentir aludidos, reflejados. Una renta en Hermosillo para una persona solitaria o en una pareja
pues anda entre 6 y 9 mil pesos. O sea, es como prácticamente se les va todo en la renta. Pues. Casi todo, sí, el 70%. O sea, y estamos hablando de jóvenes que están, sobre todo los que están apenas empezando. Claro. Entonces, esos son los detalles. Ahora, ¿cuáles son los destinos? Antes de pasar también a este detalle de por qué migran las y los jóvenes, les decía que según este estudio, cerca del 88% se van a Estados Unidos, y alrededor a Canadá son poco menos del 3%. Se van a Canadá, ¿no? Y el restante 8 o 9% se están yendo a otro país en el mundo. Y en Sonora, el estudio señala que para los estados, a nivel estatal en Sonora, aproximadamente un 14.7%, o sea, casi el 15% de los sonorenses viven fuera de su lugar de nacimiento. Aquí estamos hablando ya en todos lados, ¿no? Tanto fuera del país como fuera dentro del país, pero fuera de Sonora. Y entonces en Sonora, pues podemos decir que 15 de cada 100 personas no viven en su lugar natal. Entonces, no existe ahorita un cálculo actual que diga cuál es la probabilidad de que se estén yendo los jóvenes, pero sí, al menos, lo que sí se observa es que por cada joven hay distintos factores, ¿no? O sea, si hay red familiar en el extranjero, eso es muy importante. Porque si ya están los familiares, se van y ya tienen a dónde llegar de inicio, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Entre otros aspectos, su educación, si tiene recursos económicos. Pero bueno, entonces en el dato duro, pues un joven puede estar ganando $20 la hora, por ejemplo, en trabajos que no son altamente calificados, pero sí, por ejemplo, en la construcción, en servicios. Y eso es allá más de 60 mil pesos al mes. Claro que van a decir, bueno, allá también los costos son altos, o algunos son más altos, como la renta, los alquileres son más altos que aquí. Claro, pero igual hay una red de apoyo que los migrantes siempre tienen para los que están trabajando en estos sectores. Ahora, hay empresas que los contratan y no necesariamente están ilegales. Llegan a veces a estar con un permiso de estos que se están yendo, ¿no? Y por lo tanto, pues están al menos recibiendo ciertos beneficios de ser formales, claro, allá, ¿no? Ahora, ¿qué opciones hay para que no se vayan los jóvenes? O sea, ¿pueden ellos emprender? ¿Qué tan fácil es emprender? ¿Pueden hacerlo inmediatamente al terminar la carrera? ¿Cómo está el panorama en México? Claro, el emprendimiento, vamos a decirlo, si lo hacen puede ser por una cuestión de creatividad, que son creativos y tienen capacidades de hacerlo, pero también está el emprendimiento por necesidad, ¿no? No hablamos de un emprendedor como los que se han manejado en la historia o reciente, como el del Silicon Valley, ¿no? En California, que es de donde salió personajes como Bill Gates, ¿no? Entre otros. Hablamos de un joven que, por ejemplo, que está vendiendo por Instagram, que aprende a cocinar y vende comida también y la distribuye, que reparte en su automóvil o en moto, o tiene una tienda en línea, porque esto es algo que se está usando recientemente. Y se incrementó con la pandemia, además, ¿no? Incrementó con la pandemia, entonces hablamos de un emprendimiento del que es por necesidad. O sea, sí hay, pero se están desempeñándose en estas actividades. En Sonora, más del 60% de los nuevos negocios juveniles nacen por necesidad, no por oportunidad. Es decir, no es que quieran ser empresarios, es que no encuentran un empleo formal, ¿no? No encuentran algo formal. Claro. Entonces, el riesgo es que el problema es que ese emprendimiento pues va viviendo al día, no tiene seguro, no tiene pensión, no tiene estabilidad. Si se enferma, se le va a acabar el ingreso. Hay una probabilidad alta de que lo destine en sanar, en ir al médico, ¿no? En comprar medicinas. Entonces estamos creando una generación que está trabajando mucho, pero sin red de protección. Entonces aquí es donde creo que la política pública debe de enfocarse para poder facilitar primero y reducir los costos de formalización. O sea, actividades emprendedoras deben de tener mucho apoyo de parte de las secretarías de Economía, por ejemplo,
de los gobiernos del Estado de México, pero en el caso de Sonora en específico, que esta Secretaría de Economía ayude precisamente lo que le toque a nivel federal, pero a nivel estatal, para que apoyen económicamente con el Seguro Social, al menos. Sí, lo que se hace en países desarrollados, vamos al caso español, es que los primeros 5 años de que un emprendedor registra un nombre o un negocio, por más pequeño que sea, los primeros 5 años, el Estado ofrece pagar la mitad, en algunos casos toda la seguridad social, si es que llega a contratar gente. Por lo menos si llega a contratar 3 o 5 personas para trabajar para él, les da la seguridad social, se la cubre el Estado. Si es esa persona sola, al menos la mitad se las cubre. Y aquí es muy costosa, no sabemos la seguridad social. Falta apoyar, así es, faltan recursos. Claro. Y también, pues eso, ¿no? Que hablamos desde emprendedores precisamente para que no se nos vayan. Los que se van ya no vuelven. Difícilmente regresan. Pues sí, al final es una decisión personal, pero ese es el modelo económico que no está dando totalmente un futuro claro, suficiente. Si Sonora quiere retener a sus jóvenes, pues no basta con traer fábricas, industrias, ¿no? Maquilas, etcétera, no. Es importante la inversión, sí, pero hay que traer formalidad, hay que fomentar vivienda accesible y empleos reales. Por ahí hay un programa que está fomentando el gobierno federal. Habría que ver qué tanto se está bajando. Es un tema interesante para próximos programas, ¿por qué no? Ver lo de la vivienda, que es otro aspecto analizarlo importante. Más a detalle. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Luis Huesca Reynoso, economista e investigador en el CIAD, como siempre y como cada lunes acompañándonos aquí con temas muy pero muy interesantes. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias, muy bueno el café. Muy bien. Gracias. 8:30 mensajes, volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos.